Denme unos segundos. Bueno, la idea básicamente es la materia día tras día va a estar dividida en dos partes. Van a tener a las 8:30 la teórica con Mariano y a las 10:30 van a tener la práctica. Los jueves voy a estar yo y los martes va a estar Cristian. A veces nos vamos a ir alternando martes y jueves, pero en general los jueves voy a estar yo, los martes va a estar Cristian. Si hay algún cambio en el medio circunstancial, bueno, se van a enterar por el campus. Así que básicamente estén atentos. Bueno, ahí están viendo la presentación de hoy. Yo básicamente trabajo con presentaciones que un ratito antes de las clases o a veces la noche anterior las subo al campus para que ya la tengan. Yo la subo en formato PDF si alguno lo quiere en PowerPoint o... Bueno, no sé qué otro formato puede ser, pero si lo quieren en PowerPoint, avísenme y lo subo en ese otro formato. Me voy a pasar al PowerPoint, ahora sí. Bueno, estos son mis mails por si quieren contactarse. Si tienen alguna pregunta durante la semana o el fin de semana sobre algún ejercicio que tengan dudas o lo que necesiten, me pueden escribir ahí. Los dos que más uso son los dos primeros. El de USAM a veces me cuelgo en chequearlo, pero debería acostumbrarme a revisarlo más seguido. Pero bueno, si me mandan el de USAM y pasa un tiempo, saben que me colgué en revisarlo. Lo que vamos a ver el día de hoy es la parte de cinemática de MRU y MRV. ¿Sí? Hasta acá se me escucha todo bien, ¿no? ¿Me están siguiendo? Sí, Sí, se escucha. Perfecto, perfecto. Bien, salieron todos. Yo como estoy viendo el PowerPoint, a veces el chat no lo suelo ver. Entonces, si ustedes quieren desmutearse y decir lo que quieran, adelante, no me molesta. Bueno, hoy lo que vamos a ver es MRU y MRV. Primero voy a contar un par de cositas de la materia. Pero la idea de la práctica es que lo que vamos a trabajar con Cristian es ayudarlos a ustedes a que puedan resolver los ejercicios de la guía. En general, cuando uno estudia para estas materias, que son materias en las cuales hay mucho ejercicio y el parcial va a ser bien práctico, bien de que a ustedes les van a tirar un ejercicio y lo van a tener que resolver, lo más importante es poder hacer la guía de ejercicios y algunos modelos de parciales que después les vamos a dar para que practiquen. Entonces, la guía de ejercicio va a ser fundamental para nosotros. No me acuerdo si Mariano la subió, si no, en el transcurso del día de hoy va a estar subida. No creo que haya cambiado mucho con respecto a los cuatrimestres anteriores. Entonces, capaz que Mariano ya un poco les comentó, vamos a tener dos parciales. El primer parcial vamos a ver cinemática, que es con lo que vamos a arrancar hoy, dinámica, trabajo y energía y cantidad de movimiento. Los tres primeros temas a ustedes les tiene que sonar, sobre todo a los que hicieron el CPU. A veces incluso se ven en el secundario. Los otros lo vamos a ver de vuelta, pero lo vamos a ver con una profundidad un poco mayor. ¿Qué quiere decir esto? Lo que uno necesita que en esta primera parte de la materia es que ustedes tengan bien afianzado estos conceptos que quizás ya los vieron antes, pero ahora vamos a trabajar con ejercicios que son un poco más complicados y necesitamos que, bueno, que lo tengan bien arraigado, bien interiorizado los conceptos. Entonces, todas estas primeras clases van a ser principalmente de cosas que quizás ya vieron. Ustedes ya saben lo que es un MRU, ya saben lo que es un MRV. Después, cuando veamos dinámica, seguramente ya saben lo que son las ecuaciones de Newton. Pero lo que nos importa más que nada es que tengan los conceptos bien claros. O sea, si en algún momento alguno no se acuerda cómo hacer un diagrama de cuerpo libre, bueno, lo vamos a ver, ¿sí? Pero también vamos a empezar a revisar cosas. Por ejemplo, vamos a... no quiero decirlo muy agresivo, pero por ejemplo, si alguno me pone que la normal es igual al peso siempre, bueno, no. Esas son cosas que vamos a volver a ver y que les tienen que quedar bien claras porque cuando avancemos con el resto de los temas, sobre todo para el segundo parcial,
donde si ven los temas probablemente no hayan visto ninguno de estos temas. Necesitamos tener bien afianzados los conceptos anteriores. Bueno, además de los 2 parciales van a tener 2 laboratorios, donde van a tener que hacer experimentos en casa, en grupos, ¿sí? Cada uno en su casa va a tener un experimento y después por grupo van a hacer un informe de laboratorio donde van a contar qué es lo que hicieron. Eso después, a medida que también avancemos en la materia, se los vamos a contar mejor. Y acá yo les traigo cuál es la bibliografía de la materia. Estos son los libros que se recomiendan para la materia. Se pueden encontrar muy fácil en internet. Si no los encuentran, yo tengo 2, se los puedo pasar, no hay drama, en formato PDF. Y yo las clases prácticas las estoy subiendo a este canal de YouTube. Si después chusmean, están las clases incluso de cuatrimestres anteriores. Entonces, si hay algo que no les quedó claro de este cuatrimestre, incluso pueden ir a ver qué es lo que dije cuatrimestres anteriores, como una forma de segunda opinión. Pero igualmente también voy a estar subiendo el link al campus para que ustedes lo tengan referenciado. Perfecto. Profe, Después, ¿puedo sí. hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿El canal cómo se llama para buscarlo? Porque como ese es el link. No me acuerdo. Creo que es mi nombre, no Ah, me acuerdo si es Sebas Pasanante o Sebastián Pasanante. No me acuerdo, perdón. bueno, gracias. Si no, puedes entrar a la diapositiva y la subió ahí en el campus y vas a poder tocar el link seguramente. Sí, Ah, exacto. Sí, lo copian, lo pegan. Si no, bueno, si no, ahora después lo buscamos con detalle. Sí, tenés razón. No, debería haber puesto el link, así cliquean y listo. Profe, Igualmente, sí. perdón. ¿Después va a subir los libros? Los libros, no sé si legalmente puedo subirlos, pero si me mandan un mail, ahí se los mato. Ok. Profe, el canal de YouTube es Sebastián Pasanante, ahí lo encontré. Perfecto, mil gracias. No. Nada, yo tiro ahí los videos para no almacenarlos tanto en el Drive. Lo único, quizás tarde algún tiempito en subirlos. No sé, si la clase es a la mañana, capaz que para la tarde esté. Si necesitan la grabación ya porque quieren revisar algo, porque quieren estudiar al mediodía, bueno, avísenme y les paso el link al Drive, no hay ningún problema. Bien, entonces, dicho esto, vamos a arrancar con la parte de la materia. A mí me gusta hacer un repaso un poco de lo que dio Mariano en la teórica antes de arrancar con los ejercicios. La práctica va a ser principalmente resolver ejercicios, pero me gusta repetir un poco los conceptos para que tengan otra mirada también de lo que ustedes ven en la teórica y para yo asegurarme de que estamos hablando todos el mismo lenguaje. Entonces, lo que vamos a ver en la materia es la rama de la física que se llama mecánica. Hay un montón de ramas de la física. A lo largo de ustedes de la carrera van a ver, bueno, electricidad, termodinámica, ondas. Depende de la ingeniería en la que estén. Van a tener cuántica o no, o nuclear, o lo que sea. Nosotros nos vamos a lo más básico, que es la mecánica. La mecánica, lo que se encarga de estudiar es el movimiento y el reposo de los cuerpos. Bueno, cómo evolucionan en el tiempo y cómo es que actúan cuando uno aplica fuerzas. La mecánica se va a dividir en 3 grandes partes, que son la cinemática, la dinámica y la estática, ¿sí? Cada una se encarga de responder una pregunta fundamental. Por ejemplo, la cinemática, que es lo que vamos a ver hoy, lo que nos dice es cómo se mueven los cuerpos. El objetivo de la cinemática es dar una descripción del movimiento. La dinámica, que lo vamos a ver, creo que en 2 semanas, o sea, va a ser bastante dentro de poco. Lo que va a tratar de resolver es la pregunta de por qué se mueven los cuerpos. Y la estática, lo que nos dice es por qué no se mueven.
Si en algún momento a mí se me traba, avísenme y vuelvo para atrás. Lo que ustedes necesitan, si necesitan que en algún momento repita algo que dije o lo diga de otra forma, desmutéense y me dicen, no hay problema. Entonces, en estas primeras clases nos vamos a dedicar más que nada a la cinemática. La dinámica la vamos a dejar para creo que es la tercera unidad. Va a ser antes del primer parcial. Y vamos a ver muchísimo dinámica a lo largo del tiempo. Y la estática va a aparecer también siempre, pero le vamos a dar mucha más bola cuando veamos el tema de equilibrio. De todas formas, bueno, va a haber ejercicios de estática escondidos en el medio durante el primer parcial. Hoy lo que nos toca es cinemática. La cinemática, bueno, se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos y no nos van a interesar tanto cuál es la causa del movimiento. O sea, no nos va a importar por qué se está moviendo el cuerpo, sino que lo que nos importa es decir cómo se mueve. ¿Sí? La cinemática nos dice cómo se mueve, la dinámica nos dice por qué se mueve. Entonces, el objetivo de la cinemática es dar una descripción adecuada de cómo se mueve un cuerpo. Y para eso nosotros vamos a tener que poder decir cuál es su posición, cuál es su velocidad y su aceleración en función del tiempo. Esa va a ser la descripción que nosotros tenemos que dar. ¿Qué quiere decir esto? Una descripción puede ser muy sencilla, puede ser con simples palabras. Por ejemplo, puedo decir un objeto se mueve para adelante, eso es una descripción. ¿Sí? Se mueve hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda. Eso es una descripción del movimiento. ¿Sí? Otra descripción podría ser el cuerpo avanza hacia la derecha, se frena y retrocede. Esa es una descripción. El problema es que ese tipo de descripciones no nos ayudan a trabajar. No podemos, más que explicarle a una persona brevemente qué es lo que pasó, no podemos avanzar mucho más con eso. Nosotros vamos a trabajar en lo que es el lenguaje de las matemáticas. Entonces, nuestras descripciones de posición, velocidad y aceleración van a terminar siendo funciones. Entonces, antes de meterme con el tema de funciones, igualmente, quería hacer un repaso de qué es la posición, la velocidad y la aceleración. Cada uno de ustedes sabe qué es, ¿sí? Quizás no súper formalmente, pero tiene una noción de qué es la posición, qué es la velocidad y qué es la aceleración, ¿sí? Sobre todo porque lo habrán visto en otros cursos. Entonces, básicamente la posición, ¿sí? Que yo la voy a referir con la letra X, lo que me dice es dónde estoy parado. La velocidad, lo que me va a decir es para dónde estoy yendo. Y la aceleración, lo que me está diciendo es hacia dónde quiere ir. Y vamos a ver qué tiene que ver con el hecho de si un cuerpo acelera o frena, ¿sí? Entonces, estas tres magnitudes están relacionadas entre ellas, ¿sí? No es que están en un mundo aparte, la posición por un lado, la velocidad por el otro, sino que están muy relacionadas y es a través de la derivada, ¿sí? Si uno tiene la posición, la X, y la deriva en función del tiempo, lo que obtiene es la velocidad. Si uno tiene la velocidad en función del tiempo y lo deriva, lo que obtiene es la aceleración. O sea, la aceleración sería lo que se llama la derivada segunda de la posición. Entonces, estas tres cosas son derivadas. Ya todos cursaron cálculo, saben lo que es una derivada. Nosotros no nos vamos a matar mucho en derivadas. Sí, es importante que sepan derivar. Pero no es que les vamos a dar bueno, x de t es la exponencial por x cuadrado, y hay que derivarlo. Sino que nos va a interesar más conceptualmente. Yo tengo la posición, la derivo y lo que obtengo es la velocidad. Tengo la velocidad, la derivo y es la aceleración. Eso, y sumado a todas las cosas que uno sabe de una derivada, por ejemplo, que si la derivada se anula, la función tiene un punto crítico. Si la derivada segunda es positiva o negativa, bueno, la función será cóncava o convexa. Esas son las cosas que nosotros vamos a trabajar en la materia con el tema de derivadas.
Ahora, estas tres magnitudes son del tipo vectorial. En física vamos a tener dos tipos de magnitudes. Las magnitudes que son vectoriales y las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son las que con un solo número a mí me alcanza para tener la definición completa. Por ejemplo, si yo digo que hace 20 grados centígrados, ¿sí? Yo ya sé cuál es la temperatura. Si digo que son las 3 de la tarde, yo ya sé el tiempo, ¿sí? En cambio, la posición, la velocidad y la aceleración, si yo digo que la velocidad es 20 metros sobre segundos, resulta ambiguo. ¿Por qué? Porque además debería decir para dónde va, ¿sí? ¿Cuál es su sentido? Cuando yo digo 20 metros por segundo, lo que estoy diciendo es el módulo, ¿sí? El módulo es cuánto mide el vector. El sentido es la recta que lo contiene, la dirección es hacia dónde apunta y el punto de aplicación es dónde se aplica el vector, ¿sí? Estas tres van a ser magnitudes vectoriales, el tiempo va a ser una magnitud escalar. Sí, ahí está. Introducción al análisis matemático, cálculo. Muchos lo hacen a la vez con esto. No me acuerdo el nombre, gracias. Pero bueno, todos saben derivar, ¿no? Perfecto. Si no, bueno, cualquier cosa, si tienen dudas con alguna derivada o algo, pueden preguntar, no hay drama. En esta primera clase nosotros nos vamos a centrar en movimientos que son una dimensión, 1D. O sea, esos movimientos van a estar contenidos en una línea recta. Entonces, para nosotros, la dirección va a ser la recta donde ocurre el movimiento y el sentido va a venir representado por un signo más o un signo menos, ¿sí? En una recta yo tengo dos direcciones, dos sentidos posibles, perdón. Si va para la derecha o si va para la izquierda, por ejemplo, ¿no? Si es una recta horizontal. Las cosas que vayan para la derecha, por ejemplo, las podemos decir que son positivas, las cosas que van para la izquierda van a ser negativas. Entonces, con un más o un menos, yo ya puedo trabajar con el sentido. Entonces, todos los problemas que vamos a trabajar en esta materia van a arrancar todos iguales, eligiendo un sistema de referencia. El sistema de referencia más común con el que vamos a trabajar es, es el tipo de ejes cartesianos. ¿Sí? Acuérdense, los ejes cartesianos son dos ejes que son perpendiculares entre ellos. Y en general uno lo que hace es elegirlo positivo hacia la derecha y hacia arriba la y es positiva. Esto puede cambiar a lo largo de la materia, a veces conviene elegir otro tipo de sistema de referencia. Este, como es el más clásico, por ahora vamos a trabajar con este. Pero sepan que por cada cuerpo con el cual uno trabaje, tiene un sistema de referencia que lo puede elegir como quiera. Entonces, yo acá lo que le marqué son dos casos de dos cuerpos que tienen posiciones distintas, ¿sí? Si este está, por ejemplo, en 20 metros y este también está en 20 metros, este va a ser positivo porque está del lado derecho y este va a ser negativo porque está del lado izquierdo. A este yo lo escribiría con menos 20 y a este con más 20. Después, la velocidad, ¿sí? Va a depender si es positiva o negativa, dependiendo de hacia dónde apunte el vector. Si el vector apunta hacia la derecha, voy a tener velocidades positivas. Si el vector apunta hacia la izquierda, voy a tener velocidades negativas. Hasta acá creo que esto es muy sencillo, creo que ya lo conocen. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la aceleración? Bueno, como hoy estamos trabajando en una dirección, la aceleración también puede ir para la izquierda o para la derecha. Si va hacia la derecha, va a ser positiva. Si va hacia la izquierda, va a ser negativa. Ahora, imaginémonos esta situación. Un cuerpo que se mueve con una velocidad hacia la derecha, o sea, tiene una velocidad positiva. Una aceleración que también va hacia la derecha, o sea que también es positiva. ¿Qué es lo que va a pasar con la velocidad de este cuerpo un instante después de lo que estamos viendo acá? ¿Sí? A ver, ¿cómo? Descarga Doncic, decide no definir el tapón impresionante y el partido. Alguien estaba viendo los Juegos Olímpicos. No sé quién está jugando, pero ojalá que gane Argentina.
De vuelta. Lo que decía es, ustedes tienen una velocidad que va hacia la derecha, una aceleración que va hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar con la velocidad de este cuerpo? Como ambos vectores apuntan hacia el mismo lado, ¿sí? Lo que va a pasar es que la velocidad va a aumentar. Y eso es lo que nosotros conocemos como acelerar. ¿Bien? Cuando la velocidad es positiva y la aceleración es positiva, el cuerpo está acelerando. Ahora, si la velocidad va hacia la derecha y la aceleración va hacia la izquierda, o sea, van en sentidos contrarios, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad de este cuerpo? ¿Estamos todos de acuerdo que... ¿sí? ¿Alguien? Disminuye. Exactamente, perfecto. Lo que va a pasar es que disminuye. O lo que nosotros decimos comúnmente, frena también. ¿Sí? Este es el efecto de frenado. Entonces, hasta ahora lo que vimos es con una aceleración positiva, una aceleración negativa. Entonces, vamos a hacer este problema, o vamos a cambiar un poco la situación. La velocidad ahora es para la izquierda y la aceleración es para la derecha. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la velocidad del cuerpo en módulo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir también. Va a disminuir. Entonces, esto está frenando. Entonces, lo que quiero remarcar acá es uno de los conceptos que a veces no queda del todo claro, es que cuando la aceleración es positiva, no siempre estoy acelerando. Yo acá voy a tener una aceleración positiva, pero el hecho es que está frenando. Acelerar y frenar tienen que ver en si la velocidad y la aceleración apuntan hacia el mismo lado o no. Cuando la velocidad y la aceleración apuntan para el mismo lado, yo voy a estar acelerando, ¿sí? Lo mismo va a pasar si los dos apuntan para la izquierda, están acelerando. Y si tienen signo contrario, eso es el frenar, ¿sí? Entonces, primera moraleja de la materia, cuando la aceleración es positiva, no siempre estoy acelerando, ¿sí? Acelerar y frenar tiene que ver con la relación que tengan en signos, aceleración y velocidad. ¿Estamos hasta acá? Sí. Está bien. Encima ganó Francia. Todo mal. Bueno. Otra cosa que va a ser muy importante y quizás ya han notado que me las estoy comiendo, que son las unidades. En física las unidades tienen un sentido fundamental. No es lo mismo decir 20 metros que decir 20 kilos. Por más que el número sea lo mismo, son cosas totalmente distintas. Y decir 2 metros y decir 200 centímetros, por más que los números son diferentes, yo estoy diciendo lo mismo. Entonces, las unidades cumplen un rol fundamental. Nosotros principalmente vamos a trabajar en el sistema internacional o MKS, ¿sí? MKS quiere decir metros, kilogramos, segundos, o sea, lo que es longitud, medirlo en metros, lo que sea masa, medirlo en kilogramos, y lo que sea tiempo, medirlo en segundos. Eso crea un sistema cerrado de unidades de las cuales se van a derivar los newton, los joules, los watts, ¿sí? Que más adelante vamos a usar muy seguido. Entonces, si bien ustedes pueden trabajar en el sistema que quieran, lo recomendado es tratar de trabajar en el MKS, ¿sí? Va a haber problemas que sí, que qué sé yo, si yo tengo que decir la posición de un tren que va de Ushuaia a La Quiaca, bueno, con los metros me voy a quedar corto, voy a tener que escribir un montón de seno, entonces quizás ahí sí convenga usar kilómetros. Pero en los problemas normales, los más cotidianos, metros, kilos y segundos van a andar muy bien. Hay magnitudes como la velocidad o la aceleración que tienen lo que se llaman unidades compuestas. O sea, la unidad es una mezcla de alguna de estas tres. Entonces, cuando nos aparezcan en un problema, tenemos que asegurarnos de trabajar con la unidad correcta. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad que es de 36 kilómetros sobre hora, ¿sí? Recuerden que 30 kilómetros por hora es algo que está mal dicho, es kilómetros sobre hora, pero bueno, se entiende cuando a uno le dicen kilómetro por hora. Si a mí me lo dan en esta unidad, probablemente
yo para hacer los problemas lo necesito en metros sobre segundos. Entonces voy a tener que pasarlo. La forma de pasarlo es los kilómetros los pasamos a metros, las horas lo pasamos a segundos, ¿sí? Metro y segundo son las unidades del MKS. Y hacemos la cuenta. Haríamos 36 por 1000 dividido 3600. Bueno, eso me va a dar 10 metros sobre segundo. Este pasaje de kilómetro hora a metro segundo va a ser bastante común. O es el más común de los pasajes de velocidad con los que vamos a trabajar. Entonces, yo acá les dejo la regla para que, bueno, ya lo hicimos una vez, ustedes lo pueden aplicar para pasar rápido. Si están en metros sobre segundos, multiplican por 3,6. Si están en kilómetros sobre hora, dividen por 3,6. ¿Sí? Eso para que lo tengan a mano. Si a ustedes le dan centímetros sobre día, bueno, va a haber que hacer la cuenta, pero cuando no se los dan cuando no le damos la velocidad en metros sobre segundo, se las damos en kilómetro hora. Entonces, con esto van a tener bastante cubierto. Estamos hasta acá, ¿no? Entonces, como les decía, la forma de escribir matemáticamente el movimiento es usando funciones o lo que ustedes conocen como lo que se llaman las ecuaciones horarias. Entonces, si uno tiene un MRV, ¿sí? MRV es movimiento porque se mueve, rectilíneo porque ocurre en una línea recta, y uniformemente variado es porque el cambio se produce de forma constante. O, si quieren, mejor dicho, la velocidad, ¿sí? cambia de forma lineal. En un MRV, la posición es una función cuadrática, la velocidad es una función lineal y la aceleración es una constante. ¿Sí? Estas son las ecuaciones que gobiernan el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si yo tengo otro movimiento, donde por ejemplo la aceleración no es constante, estas ecuaciones ya no me sirven. Tendría que generar otras ecuaciones. Después de eso quizás lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora estamos en el MRV. Después acá abajo les dejo otra fórmula, que quizás muchos la vieron en el secundario, que es la fórmula complementaria. Está muy buena cuando en el problema no les dice nada del tiempo. En realidad esta fórmula es un despeje, es combinar estas dos que están acá. Si uno combina estas dos, llega hasta que está acá. O sea, no es una fórmula nueva, sino es una reescritura de dos fórmulas para sacarse encima el tiempo. Pueden usarla, suele ser útil. Y después nosotros esto lo vamos a también presentar mucho en gráficos. Entonces, por ejemplo, posición en función del tiempo va a ser una cuadrática, ¿sí? Una parábola. Velocidad en función del tiempo va a ser una lineal. Y la aceleración, como es constante, va a ser una línea recta horizontal. Otras cosas que vamos a ver hoy es el caso del MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme solo, que es un caso particular del MRV. Si yo la aceleración la tomo 0, ¿sí? Entonces este término no está, este término no está. Las ecuaciones se me transforman en estas dos que están acá. La posición pasa a ser lineal y la velocidad pasa a ser constante. ¿Sí? Entonces, uno puede siempre pensar al MRU como un caso particular del MRV. Si entiende el MRV, entiende el MRU. ¿Sí? Por cuestiones pedagógicas, porque es más fácil de trabajar, en general se enseña primero el MRU y después el MRV. Pero bueno, ya ustedes ya están grandes, ya vieron ambas. Había algo más que quería decir de acá. Fíjense una cosa, que es que si uno agarra esta función, esta posición en función del tiempo, y la deriva, siempre con respecto al tiempo, pueden hacer la cuenta, pero lo que van a obtener es la velocidad. ¿Sí? Fíjense que esto se va porque es constante, acá lo que va a quedar es B0, ¿sí? Y acá este 2 se va a cancelar con este 1 medio cuando lo bajen y les va a quedar este término de aceleración. Y si lo vuelven a derivar, lo que les va a quedar es simplemente la aceleración, que es una constante, es un número.
En este caso es fácil de derivar, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar por ahora con estas funciones. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con los ejercicios. Yo tenía planeado para hoy hacer 3 ejercicios, pero si se pone muy larga la clase, podemos hacer 2. Después a ustedes les queda el otro, está resuelto, lo pueden chusmear. Pero bueno, vamos a arrancar con los ejercicios y si bien que se estira mucho, podemos parar. Creo que la guía no está subida, pero van a encontrar estos problemas. El primer problema que quiero trabajar, primero, antes hay una guía que es de MRU, ¿sí? Que son una serie de, no sé, creo que 10 problemas, donde lo único que tienen es movimiento rectilíneo uniforme. Y después hay una segunda guía que es de MRV, que esa es un poquito más larga. En esa segunda guía, la primera parte es el MRV en el eje X, que es hasta donde nosotros vamos a ver hoy. Y después, la clase que viene con Cristian, van a ver todo lo que es caída vertical, tiro vertical y caída libre, y tiro oblicuo. Y después hay unos ejercicios más, que seguramente los veamos el jueves que viene, que van a ser de movimiento relativo y movimiento circular, que es algo que algunos lo ven, algunos ya lo han visto y otros no. Entonces, este primer problema me dice que hay una cuadrilla de empleados de un ferrocarril que viajan en una zorra por una vía rectilínea. En un instante dado, por la misma vía y a 180 metros por detrás, viene un tren, ¿sí? Que viaja a una velocidad de 36 km/h. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad mínima y constante, ¿sí? Constante porque estamos en MRU, que tiene que tener la zorra para poder llegar a un desvío que está a 120 metros más adelante? Y de esa forma, bueno, evitar el choque. Bueno, después me dice que grafique la velocidad y la posición en función del tiempo. Entonces, esto es una zorra. Quizás si hay alguno más viejo, la conozca porque aparecían a jugar con Hugo. Si no saben qué es a jugar con Hugo es porque son muy jóvenes. Y juegazo, sí, mal. Yo les había dicho que los problemas empezaban con elegir un sistema de referencia. Hay algo que es incluso anterior a elegir el sistema de referencia, que es que ustedes se hagan una imagen mental de qué es lo que está pasando en el problema, ¿sí? Este problema es sencillo, imaginárselo. Yo lo estoy haciendo acá con cuadraditos y circulitos, pero es, la zorra sería este circulito, se está moviendo para adelante, ¿sí? Y el tren viene por atrás. Una vez que nosotros nos damos esa idea de qué es lo que está pasando, ahí elijamos un sistema de referencia. Yo, por ejemplo, elegí un sistema de referencia que está donde está el tren, ¿sí? Para mí el tren arranca en la posición 0. Y la zorra está 180 metros por delante. Y 120 metros delante de la zorra está el desvío al cual quieren llegar. Entonces, de punta a punta yo tendría 300 metros. Elegí un eje positivo X hacia la derecha, ¿sí? El más tradicional. No tengo por qué elegir un sistema más complicado. Este, que es el más típico, me va a servir bastante bien. Entonces, no complico las cosas. Entonces, la pregunta es la velocidad de la zorra, ¿sí? El tren, me dicen que va a 36 km/h, como hablamos hace un rato, esos son 10 metros sobre segundos, ¿sí? Básicamente lo dividimos por 3,6 y lo tenemos en metros sobre segundos, ¿sí? Me estoy pasando al sistema MKS con este pasaje. Y vamos a escribir las ecuaciones horarias. Como el tren está en la posición inicial, la ecuación horaria sería la velocidad por el tiempo, ¿sí? Estamos en MRU. Esta sería la posición, ¿sí? En función del tiempo para el tren. Esto funciona de esta manera. La T es una variable. Si yo digo cuánto vale T, automáticamente sé cuál es la posición del tren, ¿sí? Es como cuando uno en matemática trabajaba con f de x. La x era la variable.
yo digo cuánto vale X y automáticamente sé cuánto vale la Y o la función. En esta forma es igual, pero en lugar de ser f de X, esto es X de t. Y para la zorra, que también tenemos un MRU, la posición inicial sería 180 metros, o sea, yo siempre estoy midiendo acá, a partir de acá, y le tengo que sumar la velocidad por el tiempo. ¿Sí? La velocidad es algo que todavía no conozco. Entonces, la pregunta Tengo una es... consulta. Sí, Siempre, como vi que pasaste de kilómetros sobre hora a metros sobre segundos, ¿siempre Sí. conviene pasarlo al sistema MKS? sí, lo más cómodo de trabajar va a ser el MKS. Ahora no tanto, pero después cuando vos ya metas Newton, metas Joule, o metas pascales cuando veamos presión, va a ser como más útil trabajar en el MKS. Entonces, ahora traten de hacerlo como para acostumbrarse. Okay. Pero sí, lo más cómodo va a ser el MKS. Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tarda el tren en llegar al desvío? Al desvío. Me parece que puse una tilde de más. Entonces, si esta es la ecuación horaria para el tren, ¿sí? Y yo quiero que el tren llegue a los 300 metros, que es donde está el desvío, reemplazo por lo que conozco. Yo sé que la X es 300, entonces, ¿cuánto va a tener que valer la T? Bueno, la T tiene que valer 30 segundos, ¿sí? 10 por 30 es 300. Entonces, este es el tiempo, ¿sí? Es lo máximo que puede tardar la zorra para llegar al desvío. Si la zorra llega a tardar 40 segundos, bueno, el tren la atropelló. Si llega a tardar 25, bueno, llegó con tiempo. Como mucho puede tardar 30 segundos, que sería la escena de película que llega la zorra y el tren le pasa por al lado y no le hace nada, ¿sí? Ese sería el caso límite. Si tarda más, el tren la poncha. Si tarda menos, bueno, se salva más tranquila. Entonces, ¿cuál sería la velocidad que tiene que tener la zorra para poder recorrer esos 120 metros que tiene delante en 30 segundos? Bueno, como la velocidad es constante, vamos a hacer delta X sobre delta T, 120 metros dividido 30 segundos, eso nos da 4 metros sobre segundos. Esta es la velocidad que tiene que tener la zorra, como mínimo, para poder llegar al desvío sin que la choquen. Si va más rápido, llegará antes. Si va más lento, bueno, la chocará. Si hacemos los gráficos, ¿sí? Como son funciones lineales, esto es muy sencillito. Con que marquen 2 puntos ya queda unida, ya queda armada la recta. ¿Sí? Esta sería la posición del tren y esta sería la posición de la zorra con los 4 metros sobre segundos. Y bueno, acá serían las velocidades de ambas. El tren tiene una velocidad de 10 y la zorra tiene una velocidad de 4. Como estamos en MRU, son constantes. Son líneas rectas, chatas y aburridas. Hasta ahí estamos todo bien, ¿no? Voy al chat. Sigue la película. Estamos bien, perfecto. La pregunta ahora dice es, ¿qué pasa si necesita 10 segundos para accionar el cambio de vía? O sea, una vez que llega al desvío tiene que, no sé, bajar una palanca, volver a subirse y arrancar. Entonces, eso le toma 10 segundos. Entonces, si antes tenía 30 segundos, ahora tiene menos. Tiene que hacerlo en 20. Tiene que llegar en 20, así le sobran 10 para que no lo choquen. Entonces, la cuenta es la misma. Yo tengo la misma longitud que de recorrer, pero ahora tengo menos tiempo. Entonces, si hacemos 120 dividido 20, bueno, tengo 6 metros sobre segundo. Tengo que ir, esta es la mínima velocidad que necesito para poder llegar y que no lo choque. Bueno, si hacemos el gráfico, fíjense que lo único que cambia es que ahora es una línea recta hasta los 20 segundos y después en los 20 segundos se queda quieto. Entonces lo dibujo horizontal. Estos serían los 10 segundos en el cual está activando el cambio de vía. Y con respecto a la velocidad, la del tren, bueno, eso no cambia. Y la de la zorra sería 6 metros y después se va a 0, ¿no? Porque se queda detenido en el momento que cambia las vías.
Esto lo que también me deja decir es contarles que van a aparecer este tipo de problemas que son con movimientos partidos. O sea, desde los 0 hasta los 20 segundos yo estoy haciendo un MRU y de los 20 a los 30 yo estoy haciendo un... me quedo quieto, ¿sí? No me estoy moviendo. Esto va a aparecer mucho cuando lo combinemos ahora con MRV. Va a haber problemas en los que por un instante el objeto hace un MRV, después hace un MRU, después vuelve a hacer un MRV, que es lo que vamos a hacer en unos segundos. Hasta acá estamos todo bien. ¿Algo que quieran preguntar? Hice un solo ejercicio de MRU porque es una guía relativamente fácil. Yo no creo que tengan problemas. Si igualmente tienen problemas, pueden escribirme. No hay drama. Bien. Todo bien. Perfecto. Gracias. Entonces, avanzo. ¿Cómo estamos? 11:04. Está bien. Entonces, vamos a cambiar de guía. Vamos a ir a MRV, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá vamos a tener aceleraciones. Y voy a hacer el problema 4, que es un automóvil que parte del reposo, moviéndose con una aceleración constante de 1 metro sobre segundo cuadrado durante 1 minuto. ¿Sí? El conductor en ese instante suelta un poco el acelerador, de modo que ahora se mueve con velocidad constante durante otro minuto. Y finalmente clava los frenos desacelerándose a raíz de 2 metros sobre segundo cuadrado hasta detenerse. Entonces, vamos a pensar qué es lo que pasó. Primero, el tipo parte del reposo. Todavía no lo dije, pero se imaginan partir del reposo. Quiere decir que la velocidad con la que arranco es 0. ¿Sí? Estamos en un MRV, entonces ahora la velocidad va a cambiar en el tiempo. Y con una aceleración. Entonces, el tipo tiene el auto quieto, arranca, acelera y la velocidad empieza a aumentar. ¿Sí? Eso en el instante de tiempo 0. Esto dura 1 minuto, entonces 60 segundos después de que el tipo arrancó, el tipo suelta el acelerador. Entonces, cuando suelta el acelerador, listo, ya no hay más aceleración. Y al no haber aceleración, lo que tenemos es velocidad constante. Tenemos un MRU. ¿Está bien? Con la velocidad a la que llegó, ¿sí? A los 60 segundos, el tipo va a seguir derecho, ¿sí? Sin cambiar esa velocidad. Y 60 segundos después, el tipo pone el pie en el freno, ¿sí? Entonces, cuando frena, quiere decir que hay una aceleración contraria a la velocidad, ¿sí? Si yo la velocidad la voy a usar positiva, la aceleración va a ser negativa, así que acá le puse -2, ¿sí? Y esto va a durar, esto va a durar hasta que el cuerpo se quede quieto, ¿sí? Hasta que se detenga. Entonces, si bien yo no sé con la velocidad en la que arranca, sé la velocidad que termina. Sé que termina en 0. Entonces, está bien. Acá me preguntan si en reposo velocidad de aceleración es 0. En este caso, no. Tenemos velocidad 0 y aceleración distinta de 0. Eso lo que va a producir es que te empieces a mover. Si vos tenés velocidad 0 y aceleración 0, el cuerpo se te va a quedar quieto hasta que alguno de los dos cambie. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, vamos a escribir las ecuaciones horarias para este cuerpo. Entonces, vamos a escribir la x de t, que como vimos, hay 3 movimientos distintos. Yo tengo primero un MRV con aceleración positiva, después tengo un MRU sin aceleración, ¿sí? Aceleración nula, y después tengo un MRV con aceleración negativa. Entonces, esto es una función partida. Voy a tener que escribir una función para cada tramo del movimiento. Entonces, la primera es un MRV. Entonces usamos la cuadrática. Como el tiempo inicial es 0, ¿sí? La velocidad inicial es 0, la posición inicial la tomamos 0, esto es simplemente lo que me queda. Me queda esta función.
Y esta función vale desde los 0 segundos hasta los 60. Entre los 60 y los 120 yo tengo un MRU que va a tener una posición inicial, que ahora la vamos a calcular, va a tener una velocidad, que la vamos a calcular, y esto empieza en los 60 segundos. Entonces, el tiempo, yo prendo el cronómetro cuando el tipo arranca y nunca paro el cronómetro, ¿sí? Siempre está corriendo. Si cuando yo mida me da 75, bueno, la fórmula que voy a tener que usar es esta. Y finalmente, ¿sí? Bueno, ahí había notado que esto lo vamos a determinar ahora en un ratito. Y finalmente, para hacer última parte del movimiento, tengo un MRV con una aceleración negativa, ¿sí? La aceleración era de 2, y como va un dividido 2, se me transformó en un 1. Donde, bueno, tengo la posición inicial, que tengo que calcularla, la velocidad inicial, que es la que dejó del movimiento anterior, que tengo que calcularla, y el tiempo inicial es 120. ¿Sí? Para tiempos mayores iguales a 120, esta es la ecuación que tengo que usar. Bueno, y nos falta determinar esta posición. Y también, así como escribimos la posición, vamos a escribir la velocidad en función del tiempo. Al principio, como tenemos un MRV, vamos a usar la función lineal para la velocidad. Fíjense que no tengo velocidad inicial, entonces simplemente tengo el término de aceleración por tiempo, que sería esto. Después es un MRU, así que tengo una velocidad constante, que bueno, ahora la vamos a determinar. Y en la parte final, bueno, tengo velocidad inicial, que es la V1 con la que dejamos el movimiento anterior, y después tengo el término de aceleración por tiempo menos el 120. Fíjense cómo funciona este T0. Acá el T0 sería 0, porque es donde empezó el movimiento, empezó en 0, este tramo empezó en 0. Acá sería 60, porque la segunda parte del movimiento empezó a los 60 segundos. Y la última parte del movimiento empezó a los 120 segundos, entonces acá aparece el T0 como 120. ¿Sí? Préstenle mucha atención a esto para que no se les mezclen las ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a determinar X1 y B1, ¿sí? Yo ahí lo hice brevemente. Básicamente para determinar X1, ¿sí? X1 es la posición inicial para el segundo movimiento, o sea, la posición final para el primer tramo. Lo que tengo que hacer es agarrar esta ecuación. Yo quiero saber dónde termina, entonces sé que termina los 60 segundos, pongo, dice tiempo, 60 segundos y hago la cuenta. Eso es 1800 metros. La velocidad, ¿sí? Para que tiene en el tramo 2 sería la velocidad final del tramo 1. Sí, decime, Agustín. Te hago una pregunta, perdón. Sí. No, los 60 segundos están incluidos tanto por ejemplo, en el XT, ¿no? Exactamente, sí. ¿En la primera cuenta y en la segunda? Sí, fíjate que acá yo lo puse como menor igual o mayor igual. ¿Sí? Claro. Porque una cosa que yo no dije que es muy importante es que la posición en función del tiempo es una función continua. Entonces, todos los tramos se tienen que empalmar. Porque si no se empalma, bueno, estoy rompiendo la física. O sea, claro. Si el primer tramo es una cuadrática, yo lo voy a dibujar más o menos mal. Este sería el primer tramo, ¿sí? El siguiente tramo va a ser una función lineal. Tiene que arrancar y enganchar, ¿sí? Y el segundo tramo, bueno, va a ser una cosa. Si a mí me llegara a quedar algo así, ¿sí? La posición cuadrática y después no sé, arranca más arriba, ¿sí? Esto que está acá no tiene sentido físico, es una suerte de transportación, no se me puede dar. Entonces, la forma de evitar eso, bueno, es que tenga la igualdad aparezca en ambos tramos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, gracias. No. Bueno, la velocidad, lo que me estaba diciendo es la velocidad final del tramo 1. Voy a agarrar la ecuación de la velocidad, ¿sí? Y me fijo cuánto vale a los 60 segundos. Entonces, acá dice T, pongo 60.
hago la cuenta, bueno, me da 60 metros sobre segundo. Y finalmente, si quiero la posición 2, o sea, donde arranca 2, que es donde terminaría, donde arrancaría el tramo 3, que es donde terminaría el tramo 2, voy a la posición en función del tiempo para el segundo tramo y pongo los 120 segundos y hago la cuenta. Y eso me da, bueno, 5.400 metros. Entonces, ahora me dice que calcule a cuántos metros del lugar del partida se detiene. Entonces, yo ahora ya tengo armada toda la ecuación horaria. Entonces, necesito saber cuándo la velocidad del auto es 0, pero en el último tramo, ¿sí? En los tramos anteriores no me interesa. Yo quiero que se detenga en el último tramo. Entonces, necesito un tiempo. Entonces, si agarro la velocidad en función del tiempo del último tramo, que sería esta que está acá, y la igualo a 0, puedo despejar el tiempo en el cual yo sé que el auto se detiene, que serían, bueno, 150 segundos. Se puede despejar acá. Si tienen alguna duda con los despejes, avísenme. Como es la parte matemática, yo la hago muy rápido. Pero si tienen alguna consulta con eso, cómo lo despejaste o lo que sea, avísenme y lo charlamos. Yo en general la parte matemática la paso rápido, como es cuentas, pero puede ser que tengan algún problema. Simplemente díganme y lo vemos. Bueno, este tiempo, ¿qué hago? Lo agarro y lo pongo en la posición, porque yo lo que necesito es la posición. Ahora, sé cuándo se detiene, quiero saber dónde se detiene. Entonces, como estamos en el tramo 3 y este t es mayor que 120 segundos, bueno, agarro la fórmula posición, pongo el tiempo, y fíjense que lo que tengo de este lado es todo número. Agarro la calculadora y hago la cuenta, no hay mucha ciencia. Y eso me da que se detiene a los 6.300 metros. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Fui muy rápido? ¿Quieren que vuelva para atrás? ¿Me siguen? ¿Los perdí? ¿Estamos bien? Que seguimos, que seguimos. Perfecto. Buenísimo. Entonces, ahora me dice que grafique la posición del auto en función del tiempo. Que esto ya un poco lo había hecho arriba, pero ahora lo vamos a hacer un poco más prolijo, no tan prolijo, pero... Bueno, desde que arranca hasta que se detiene. Entonces, yo acá ya les traigo el gráfico hecho, pero quiero que noten un par de cosas. Primero es que la posición es continua, ¿sí? No hay saltos en la posición. O sea, donde termina el primer tramo, arranca el segundo. Donde termina el segundo, arranca el tercero. La primera parte es una parábola feliz, ¿sí? Es con una aceleración positiva, ¿sí? Después, fíjense que es lineal, es bien lineal, porque es un MRU. Y al final es una parábola negativa, ¿sí? Entonces tiene esta convexidad. Básicamente, no hace falta que la hagan perfecta el gráfico, que lo hagan a escala y demás, sino que se vean las formas, que esto se vea que es una parábola, que se vea para qué lado va la aceleración, que la segunda parte se vea que es lineal, y que la tercera parte se vea también que es cuadrática y para dónde va la aceleración. Eso es lo que ustedes deberían marcar y obviamente marcar los números claves. Fíjense que yo marqué el 1800, el 5400 y el 1300, que son números que yo había calculado antes. Lo mismo los tiempos. Son los tiempos que me definen cada tramo. Y otra cosa muy importante, acuérdense de ponerle nombre a los ejes. Y en física, además, vamos a acompañar con la unidad, ¿sí? Entre corchetes va la unidad con la que estamos trabajando, ¿sí? Eso sobre todo cuando, si en el parcial les pide que grafiquen algo, bueno, esta sería la forma de presentarlo, ¿sí? No hace falta que sea un dibujo perfecto, un dibujo cualitativo con los números importantes y, bueno, qué magnitud es cada una y sus unidades.
Bueno, después me pide la velocidad y la aceleración en función del tiempo para el auto. La velocidad, fíjense que el primer tramo es un MRV, entonces es lineal, como esa aceleración positiva es hacia arriba. El segundo tramo es constante, la velocidad es un MRU. Y después decae, es un MRV con una aceleración negativa. Entonces les queda esta figura para el gráfico de velocidad contratiempo. Fíjense de vuelta que lo que marqué son las velocidades importantes y los tiempos importantes. Después tenemos la aceleración contra el tiempo, que fíjense que esta función ya no es continua. Es una función discontinua. Primero la aceleración es 1, después, pum, pasa a 0. Después, al toque pasa a -2, ¿sí? La que tiene que ser continua es la posición en función del tiempo. La aceleración no hace falta que sea continua. Puede tener esta discontinuidad. Hasta ahí estamos todos, ¿está claro? Los puntos en sí no se marcan. Vos decís, por ejemplo, un punto acá. Si querés marcarlo, sí, no hay problema. Pero en general lo que tiene que quedarte es la línea continua. ¿Sí? Sí, si yo lo hubiese hecho en una hoja, probablemente hubiese marcado este punto, hubiese marcado este punto y hubiese unido. Y lo mismo acá. Entonces sí, te van a quedar marcados. De hecho, creo que hasta está mejor. Bueno, hasta acá me siguen. ¿Estamos todos bien? Velocidad tiene que ser constante también. La velocidad va a ser constante en el tramo este que tenés de MRU. ¿Sí? La velocidad después, con respecto a la continuidad, si tiene que ser continua o no, en general la velocidad suele ser continua, pero no es algo tan necesario. La posición es la que tiene que ser continua sí o sí. Ahí está, sí, me imaginaba que era continuo. Bueno. ¿Estamos para un problema más? Entonces, este problema lo elegí porque para mí es el más difícil de la guía de MRV y tiene como algún truco o alguna cosa que quizás a veces uno se saltea o no se da cuenta y el problema cambia bastante. Entonces, nada, si hay algo que no les quede claro mientras yo lo voy haciendo, me paran y lo volvemos a ver. Y es un problema en el que tenemos un tren de pasajeros que va a 29 metros sobre segundos. O sea, volvemos a los problemas de trenes como el de la Zorra. Y lo que pasa es que delante de él ve un tren de carga a 360 metros que va en la misma vía, en la misma dirección y viajando al mismo sentido. O sea, bueno, y el tren de carga va a 6 metros sobre segundos. Entonces, el tren de pasajeros va a 29, el tren de carga va a 6. Si el de pasajeros no hace nada, como va más rápido, en algún momento lo va a chocar. No sé quién hizo la guía, pero se ve que le gusta este tipo de problemas espectaculares de película, con choques. Entonces, bueno, nada. Lo que va a hacer el tren de pasajeros es tratar de frenar, ¿sí? Va a tratar de evitar la colisión. Entonces, lo que me dicen es que el tipo tarda 0,4 segundos en frenar. O sea, desde que el tipo ve al tren adelante hasta que aprieta el freno, tarda 0,4 segundos. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser la desaceleración, o sea, el frenado, la aceleración de frenado, del tren de pasajeros para evitar la colisión? Bueno, entonces, ya nos damos una idea de cómo es el problema, ¿sí? De vuelta, uno hace estos esquemas sencillos, rápidos, como para darse una idea de cómo es. Tengo el tren de pasajeros, ¿sí?
moviéndose a 29 metros sobre segundos y el tren de carga moviéndose a 6. ¿Sí? Elegí de vuelta el eje X positivo. En esta clase zafaron bastante, no estoy haciendo nada raro con los ejes, siempre el X positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Les prometo que a medida que pase la materia voy a elegir ejes no tan convencionales, por ahora vamos bien. Y hay 360 metros de diferencia entre un tren y el otro. Hay un tiempo de reacción que es de 0,4 segundos. Entonces, desde que empieza el problema, desde el tiempo 0 hasta los 0,4 segundos, el tren de pasajeros no frena. Está haciendo un MRU. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es un tiempo chiquito, pero en ese tiempo el tipo no puso los frenos. Así que el tren se va a mover sin aceleración, hacia adelante sin aceleración. Entonces va a recorrer una distancia en particular. Entonces, en ese tiempo, si está con 29 metros sobre segundos y tarda 0,4 en apretar los frenos, recorre una distancia de 11,6 metros, ¿sí? Es una distancia chica, ¿sí? Pero bueno, va a ser el problema, va a tener alguna importancia. Entonces, vamos a escribir la posición en función del tiempo para el tren de pasajeros, que yo lo marqué con una T grande, ¿sí? Fíjense, acá ya tenemos como una estructura de cómo estamos resolviendo los problemas. Me imagino obviamente lo que pasa, elijo el sistema de referencia y escribo las ecuaciones horarias, ¿sí? Por más de que yo no tenga absolutamente todos los datos de las ecuaciones horarias. Algunos los puedo calcular, otros los puedo despejar. Pero si yo tengo las ecuaciones horarias, yo conozco cómo va a evolucionar ese cuerpo en el tiempo. O sea, yo conozco el futuro, por decirlo de alguna manera, de lo que dónde se va a ubicar, cuál va a ser la velocidad y cuál va a ser la aceleración de ese cuerpo, ¿sí? Esa es la descripción que yo tengo con la que puedo trabajar. Entonces, la posición en función del tiempo, al principio es un MRU, ¿sí? Sería 29 por T, ¿sí? Velocidad por tiempo, es un MRU sencillito. Esto siempre que el tiempo pertenezca al intervalo entre 0 y 0,4 segundos, ¿sí? Lo escribí en medio matemático, acá esto lo manejan, ¿no? Por las dudas, esto sería lo mismo que 0 mayor igual T mayor o igual que 0,4. Creo que sí, creo que están cancheros los intervalos. Bien, después de los 0,4 segundos, el tipo hace un MRV con aceleración negativa. Entonces yo acá ya le enchufé el signo menos a la aceleración, ¿sí? Como ya sé que es negativa, ya le puse el signo menos. Entonces, esta A mí me da positiva, ¿sí? Porque ya la puse como negativa. ¿Sí? Y esta sería la posición inicial con la que arranca el MRV, ¿sí? Que es esta que calculamos. La velocidad inicial sabemos que es 29. Y bueno, el tiempo inicial para ese movimiento es el 0,4 segundos. Entonces, así me quedaría la cuadrática. Si escribimos la velocidad en función del tiempo para este mismo tren de pasajeros, al principio tenemos velocidad constante, esos son esos 29. Y después tenemos una velocidad que va a estar bajando, tiene una aceleración, ¿sí? Que yo acá le puse el menos, ¿sí? Entonces, mi objetivo acá es encontrar la A. ¿Cuánto vale esa aceleración? Esa aceleración, cuando yo la despeje, me va a dar positiva, porque yo el signo menos ya lo puse. Si ustedes lo querían hacer, ¿sí? Con el signo más, ¿sí? Acá le ponían el más, que es lo que aparece en las ecuaciones horarias, no hay ningún problema, pero sepan que el resultado les tiene que dar negativo. Estas cosas son muy útiles para chequear que uno hizo las cuentas bien. Por la forma en la que yo lo escribí, ¿sí? Si a mí la aceleración me da negativo, debería sospechar de que hice alguna cuenta mal, ¿sí? Si ustedes no ponen el signo menos y a ustedes la aceleración le da positiva, bueno, sospechen que alguna cuenta está mal. Y cuando eso pasa, bueno, nada, hay que revisar las cuentas, no queda otra.
pero por lo menos ya acá sabemos qué esperar. Sabemos que la aceleración, cuando yo despeje, me dé un número positivo. Porque ya puse el signo menos. Y después, para el tren de carga, es mucho más simple todo porque es un MRU, la posición inicial es 360, la velocidad es 6, entonces me queda esta ecuación que siempre las lineales son mucho más fáciles que las cuadráticas. Hasta acá el planteo, ¿estamos todos? Bien, sí. De vuelta, si quieren preguntar algo, desmutéense, pregunten encima mío, no hay drama, lo que necesiten no me molesta. Si esto fuese en USAM, sería más fácil consultar y estaríamos con una clase más fluida. Profe, perdón, Sí, dale. ¿X era? X, esta es la posición, ¿sí? Sí. En función del tiempo, obviamente, del tren de pasajeros, ¿sí? El tren de pasajeros tiene la T grande y este es el de carga, con la C. Listo. ¿Sí? Así C de es. carga y T de tren. O ya. Inicio. Entonces, la idea que desacelere a 6 metros sin que choque con el tren de carga. Sí, Ramiro, me spoileaste todo el problema. Pero sí, esa es la idea. ¿Qué tiene que pasar para que no choque? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, Ramiro se dio cuenta al toque. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ahora vamos a charlar bien. Entonces, yo tengo que pedir varias cosas. O dos cosas, más que nada. Tengo que pedir primero que la posición del tren de pasajeros sea menor que igual que la del tren de carga. ¿Sí? Porque si el de pasajeros me da que tiene una posición más grande que la del de carga, y bueno, ya lo chocó. Entonces, por lo menos me tiene que dar menor igual. El caso igual es el caso extremo, el caso de película, ¿sí? Que sería nuestro caso límite. Y después tengo que pedir algo con las velocidades. Entonces, lo que uno estaría tentado es pedir que la velocidad del tren de pasajeros sea 0, ¿sí? Que se detenga completamente. Entonces, perfecto, no choca. Pero hay un caso más extremo, ¿sí? más límite, que es pedir exactamente lo que ahí dice Ramiro, que los dos tengan la misma velocidad. ¿Por qué que los dos tengan la misma velocidad? Porque, ¿qué pasa si yo tengo dos cuerpos haciendo un MRU que los dos tienen la misma velocidad? ¿Sí? Esos dos cuerpos no se cruzan. Si uno hace los gráficos, si uno grafica dos MRU con la misma velocidad, o sea, posición, tiempo, ¿sí? El de uno es una línea recta así, y el de el otro es una línea recta igual, paralela. Si tienen la misma velocidad, las líneas rectas son paralelas. Y todos sabemos que dos rectas paralelas se cruzan en el infinito, o sea, no se cruzan. Por lo menos en los tiempos que estamos trabajando, ¿sí? Matemáticamente se cruzan en el infinito, físicamente no se cruzan. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros podríamos pedirle que la velocidad sea 0, ¿sí? Pero ese sería un caso como que no lo choca muy cómodo. Este sería como el caso de película, ¿sí? Que lleguen los dos a tener la misma velocidad, ¿sí? En el momento que sus posiciones se igualen. Ese sería el caso extremo. ¿Estamos hasta ahí? Son dos paralelas, exactamente. ¿Me siguen cuál es el razonamiento? En general, uno suele pensar en esto antes que en esto. ¿Sí? Bueno, ahí se me adelantaron, así que nada, buenísimo. ¿Queda claro? ¿Quieren preguntar algo? Yo a veces me paro también en, bueno, plantear el problema y pensar cuál es la estrategia con la que voy a resolverlo. ¿Sí? Esta sería mi estrategia. Pedir que la posición sea menor o igual, ¿sí? Y que las velocidades son iguales. Entonces, ya acá yo tengo dos cosas para igualar.
¿Cuál conviene más? Estas dos condiciones, en realidad son como que esta va a pasar antes que la de arriba. Entonces voy a pedir lo más extremo, lo más límite, que sería la segunda. O sea, temporalmente, el tren de pasajeros está con 29 metros sobre segundo, entonces cuando desacelera va a llegar primero a tener la misma velocidad que el tren de cargas y después se frenaría. ¿Sí? Entonces, como a mí me pregunta, déjenme ver, la desaceleración para evitar la colisión, mi respuesta va a ser la mínima aceleración de frenado para que no choque. Y esa mínima aceleración de frenado va a ocurrir cuando pase esto. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que yo voy a pedir. Que se igualen las velocidades y que las posiciones sean lo mismo. Este es el caso más extremo. Este sería de vuelta el caso de película. Entonces, si yo igualo las velocidades, fíjense que este sería la velocidad del tren de... Lo puse al revés, qué nabo. Del tren de carga, y esta sería la velocidad del tren de pasajeros, ¿sí? Fíjense, acá hay dos incógnitas, aceleración y tiempo. Y después tenemos posición, que sean iguales, ¿sí? Fíjense que una incógnita es los puse al revés de vuelta, ¿no? Es el tiempo en el que se chocan y la aceleración. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Esto se puede resolver, ¿sí? Si yo tuviese una sola ecuación y dos incógnitas, soné. Pero dos incógnitas, dos ecuaciones, puedo hacer la cuenta. Básicamente hay que despejar una en función de la otra. Lo más sencillo es que despejemos la aceleración en función del tiempo, ¿sí? Como esta ecuación, esta igualdad es más cortita, uno lo puede despejar así. Y una vez que tiene aceleración, reemplaza acá y, bueno, se arremanga, hace las cuentas, ¿sí? Les va a quedar un choque importante, se van a cancelar cosas, bueno, se los dejo para que se diviertan y que sufran haciendo cuentas, pero les prometo que les va a dar 30,74 segundos, ¿sí? De ahí yo despejé el tiempo, y si ustedes despejan la aceleración, les va a dar 0,75 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? De vuelta, las partes de cuentas yo me las salteé, se los dejo para que lo laburen en casa. Después, si tienen dudas, me consultan si tienen problemas en la parte matemática, pero yo prefiero pasarme el tiempo antes que ponerme a despejar. Fíjense que la aceleración... Sí, perdón. Tal vez es un error de concepto, ¿no? Pero ¿por qué igualamos las posiciones? Porque, sí, vos lo que necesitas es que el tren de pasajeros, ¿sí? Siempre esté por detrás del tren de carga, ¿sí? Entonces, el caso más extremo, el caso límite, es que los dos estén juntos y con la misma velocidad, ¿sí? Entonces que vayan los dos paralelos. De esa forma no se chocarían. Ah, ok. ¿Sí? Es básicamente el problema de encuentro, ¿no? Okay. Lo único que nosotros le estamos pidiendo es que el encuentro se produzca con la misma velocidad. Si el encuentro se produce con velocidades distintas, bueno, eso es una colisión. Ah, ok, claro, porque yo decía, tipo, o sea, no se tienen que chocar, pero están en la misma posición y ahí Claro, bueno, claro, ese sería claro, si querés, acá se estarían chocando. Entonces, la aceleración que vos le deberías pedir, estrictamente, debería ser mayor que 0,75. ¿Sí? No puede ser igual, porque en igual se encontrarían. Debería ser estrictamente mayor. ¿A qué cuerpo? Para al el tren de pasajeros, que ese es el que está frenando. Ah, ok, claro. ¿Sí? A ver qué me dice Román. Si tiene aceleración, la posición debería ser una cuadrática. En el gráfico que hiciste arriba a la derecha lo hiciste lineal. ¿Me colgué en algo?
Debería ser, sí, debería ser una cuadrática. ¿Y qué dice arriba? ¡Ah! Sí, este ejemplo. Sí, yo lo hice para dos cuerpos que estén haciendo MRU. Ahora lo dibujamos bien. Pero sí, cuando yo haga el dibujo, que es lo que sigue, voy a hacer una cuadrática para la posición. Ahora quiero... ¿Hasta acá se entiende? ¿Está todo bien? ¿Quieren preguntar algo más de esto? Antes que pase los gráficos. De hecho, si me dejan limpiar, lo puedo contar ahora. O sea... Entonces, si lo que yo había dicho antes, si esta es la posición en función del tiempo, ¿sí? Bueno, esto primero empieza siendo lineal, después hace una cuadrática que es de este estilo. Pero bueno, en algún momento esto después se va a volver una lineal con velocidad baja. Entonces, lo que vos querés es que si esta pendiente, esto sería lo que yo dibujé acá. ¿Sí? Ahora capaz que queda más claro cuando lo dibuje, ¿o no? Todo esto no. Pero sí, yo lo que había dibujado sería la parte final, después del MRV. Ah, no, tenía una parte más antes. Después me dice, a ver, para que vea el chat, ¿está todo bien? Todo bien. Después me dice que si la desaceleración es la máxima que puede realizar el tren de pasajeros, pero el tiempo de reacción es de 0,8, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la velocidad relativa? Uy, dije algo que no tenía que decir. Ahora les cuento qué es esto. ¿Cuál es la velocidad relativa de los dos trenes en el instante de la colisión y qué distancia habrá recorrido el tren de pasajeros desde el conductor divisó el tren de carga hasta que se produjo el choque? Bueno, y graficar. Velocidad relativa es algo que probablemente no hayan visto nunca. Lo vamos a ver la semana que viene. Simplemente es la velocidad que ve el tren de pasajeros con respecto al tren de carga. Ahora va a ser una recta. Créanme que para la semana que viene lo vamos a ver mejor. La semana que viene, ¿no? Sí. Entonces, yo acá puse las ecuaciones horarias con la aceleración que habíamos calculado. ¿Sí? Ahí calculé con el nuevo tiempo de reacción cuál sería la posición inicial, que sería esta. Bueno, así me queda la velocidad en función del tiempo. Y ahora sabemos que chocan. ¿Sí? Nos está diciendo que chocarían. Porque el tipo tarda más en reaccionar de lo que debería. Entonces, bueno, se produce el encuentro. Ya acá, ya lo de las velocidades ya no le doy bola porque sé que chocan. Entonces, si igualamos las dos ecuaciones de las dos posiciones en función del tiempo, ¿sí? Uno lo que llega acá, llega a esta ecuación, que lo que tienen que hacer, esto va a ser una cuadrática, entonces tratamos de pasar todo para el lado izquierdo y el lado derecho igualado a 0. Y resuelvo la cuadrática, ¿se acuerdan? Menos b más menos b cuadrado, menos 4ac, raíz de todo eso. Y eso le va a dar dos tiempos, ¿sí? Como es una cuadrática, tengo dos resultados posibles. Me voy a quedar, obviamente, con el primero, porque si chocan, van a chocar en el menor de esos dos tiempos, ¿sí? Que sería ese de 26,64. ¿Sí? Estamos todos cancheros en hacer cuadráticas, ¿no? Si no, las calculadoras científicas, la mayoría lo resuelven. Entonces, me quedo con el menor de esos dos tiempos. Y ahora que es el tiempo, puedo calcular las velocidades. O sea, voy a la ecuación anterior, la de la velocidad, esta que está acá, y calculo con la velocidad. Yo lo calculé y me dio 9,44. La velocidad del tren de carga siempre va a ser 6, ¿sí? Porque hace un MRU. Entonces, la velocidad relativa, simplemente, ¿sí? Esto lo vamos a ver de vuelta con mejor detalle la clase que viene. Simplemente créanme que es la resta entre estas dos cosas. ¿Sí? Ese sería el 3,44. Como yo sé que, bueno, que los dos se encuentran,
puedo agarrar cualquiera de las dos posiciones en función del tiempo, poner el tiempo que calculé, y eso me da dónde se encuentra. Que serían estos, bueno, 519,84. Finalmente, ¿por qué elegir el menor de los tiempos? Eso es, capaz que lo salté, lo dije muy rápido, pero fíjense que a mí me da dos tiempos positivos, ¿sí? Los dos tienen sentido. Ahora, si esto se va a chocar, ¿sí? Además, yo lo que conozco, a ver si lo puedo dibujar. Matemáticamente, yo las dos funciones que tengo son así. Una lineal y después tengo una parábola negativa, ¿sí? Entonces, mis resultados, mis t serían estos dos, ¿sí? Este y este. Entonces, matemáticamente tengo dos resultados, pero físicamente, con que se choquen una vez, ya está. No se van a volver a chocar dos veces. Entonces, me voy a quedar por eso con el menor de los tiempos, ¿sí? Podría haberme pasado que me hubiese dado algo así, ¿no? Que la parábola y la lineal fuesen así, que tenga un tiempo negativo. Entonces, en ese caso, me hubiese quedado con el que tengo a la derecha. Siempre en la cuadrática hay dos soluciones. Una tiene sentido físico, ¿sí? El sentido físico quiere decir de que puede ocurrir y la otra no, ¿sí? En este caso, el sentido físico lo tiene el primero, porque chocan la primera vez y la segunda, bueno, no sé si se va a producir o no. Ya chocaron, ¿sí? Si fuese este ejemplo, bueno, donde da un tiempo negativo, uno positivo, bueno, el tiempo negativo no tiene sentido físicamente, ¿sí? El tiempo positivo. ¿Está bien? Bueno, y después los gráficos. Acá son desastres gráficos, pero bueno. Este sería posición en función del tiempo. Primero, fíjense que yo lo grafiqué, para que no tengo el puntero. Primero es una lineal, es un MRU. Después es una cuadrática. ¿Sí? Yo la extendí un poco más, pero fíjense que en amarillo está el tren de carga. Y acá, a los 26,64 segundos, se cruzan las dos funciones. Si yo extiendo un poco más, la amarilla, se cruzarían acá, que sería el otro resultado posible. El otro resultado matemáticamente correcto que me dio. Pero bueno, como dijimos, no tiene sentido físico. Y después, velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Primero es 29 hasta los 0,8 y después empieza a frenar, entonces baja. Y la del tren es constante, siempre a mí. Así que bueno, esos serían los gráficos mal hechos. Bueno, los gráficos eran burdos, pero estaban todos los personajes. Y con eso ya cierro los problemas que tenía para hoy. Si quieren consultar algo, adelante. Y iba a decir una cosa más. Bueno, las guías cuando lo subamos, ustedes van a ver que la guía tiene las respuestas. Entonces, tiene la respuesta en número. Quizás no le peguen exacto, porque siempre hay temas de redondeos, pero si la guía dice 520 y a mí me dio 519,84, bueno, está bien. Ahora, si la guía dice que tenía que dar 400 y a mí me dio 519, bueno, hay que revisar el ejercicio. No sé si se entiende. No esperen que les dé perfecto a la guía, pero sí bien parecido. Siempre hay errores de redondeo que van a estar molestando. Sean conscientes de que eso puede pasar. No sé si tiene alguna cosa. Van como Picasso. Es un Groening original. Sí, el chiste también tiene que ver con la forma de Picasso. Pero es como está más escondido. La presentación ya está en el campus. Ya ahora, después de que terminemos, voy a subir yo voy a subir el video a YouTube y en el campus les voy a dejar el link, así lo pueden ver cuando ustedes quieran. Ustedes van a poder hacer, si me dan un segundo, ya les muestro la guía. Vamos a dejar de presentar.
Denme un segundo que abro la guía. Así ya chusmean un poco. Y de paso yo me fijo hasta qué ejercicio pueden hacer porque no me acuerdo. Bueno, esta es la guía. Al principio tienen... Se está viendo, ¿no? Al principio tienen una guía de problema cero del repaso matemático. No puedo decir que no la hagan, pero... si tienen tiempo libre y quieren hacerlo, pueden hacerlo, no hay drama. Pero la guía arranca acá. En la página 5, que es movimiento rectilíneo uniforme. Tiene algunas definiciones. Y después acá tienen los problemas. Esto son 10 problemas, la de MRU. Acá están las respuestas. Fíjense cómo están expresadas. Y después viene la guía 2, que es cinemática. Y hasta acá está este problema, que es el ejercicio 7, inclusive. Pueden hacer, después ya empieza caída libre y tiro vertical, que lo van a ver la próxima. Si ustedes se animan a hacerlo el fin de semana, no tienen nada mejor que hacer y quieren adelantar la guía, no hay ningún drama. En algún momento lo van a tener que hacer. Sí, la guía 0, mírala por arriba, porque si no vas a tardar demasiado en algo que después lo vamos a ir repasando. Pero si querés, chusmeala. Y hasta el 7 podés hacer de la guía de MRV. Después con Cristian van a ver el resto. Después, si tienen dudas durante la semana, el fin de semana, no me joden, pueden escribir el mail. Si no, ahí les dejo mi número. Si quieren escribirme a la WhatsApp, es lo que más rápido veo. No me jode. Si quieren preguntar el fin de semana, no me molesta. Mientras esté libre, les respondo. Si no, les voy a decir, te respondo en un rato, pero no me jode. Así que, bueno. Yo, por mí, ya por hoy estamos. Había un grupo de WhatsApp dando vuelta. Ahí para que lo usen ustedes. Yo capaz, alguno que esté en el grupo le voy a mandar, che, ¿me haces el favor de mandar tal mensaje al grupo? Así que bueno, con esto los libero por hoy. Pueden ir a comer y nos vemos el jueves que viene nosotros. Y el martes van a estar con Cristian. Y ahí les dejo el mail. Así que nos vemos. Ahí les copio los mails que uso. Igual están en la presentación. Nos vemos, bueno, el martes con Cristian, ustedes y Mariano. Hasta luego. Ahí voy a cortar la presentación. Nos vemos.